Nos dice el siguiente ejercicio. Derive una fórmula para el alcance máximo de un proyectil en términos de la velocidad inicial y su ángulo de inclinación. Luego utilice esa fórmula para derivar una fórmula para el ángulo en términos del alcance máximo y la velocidad inicial. Este es un ejercicio muy interesante porque hay veces nos dan la velocidad inicial, nos dan el ángulo de inclinación, pero lo único que nos piden es el alcance máximo, o sea, el alcance más grande que el proyectil alcanza antes de chocar con el suelo. Nosotros sabemos que cuando el proyectil se encuentra en esta altura, la altura es cero, o sea que toda esta ecuación se vuelve cero. Entonces, para encontrar el tiempo de esta ecuación vamos a proceder de la siguiente forma. Tendríamos que velocidad inicial en y multiplicado con el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado, todo esto va a ser igual a cero. Entonces tenemos una ecuación cuadrática que la podemos simplificar sacando factor común. Entonces nos quedaría que el tiempo, entre paréntesis, la velocidad inicial, que es lo que queda en este lado, menos un medio de la gravedad por el tiempo, todo esto va a ser igual a cero. Entonces acá tenemos dos momentos para el tiempo. Uno va a ser el tiempo que es igual a cero, otro va a ser que la velocidad inicial en y menos un medio de la gravedad por el tiempo, esto va a ser igual a cero, que al pasar este factor para acá nos va a quedar como velocidad inicial en y va a ser igual a un medio de la gravedad un medio de la gravedad por el tiempo, que si pasamos este 2 para acá multiplicando nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos quedaría dos veces la velocidad inicial en y esta gravedad que pasaría dividiendo entre la gravedad, esto va a ser igual al tiempo. Entonces ya tenemos el tiempo existe en dos momentos, uno es el tiempo cero, cuando el proyectil sale del origen, el otro es el otro tiempo que sería cuando el proyectil llega al suelo. Una vez tenemos esta ecuación, entonces la vamos a sustituir en la ecuación para el alcance máximo. Nosotros ya sabemos que el alcance máximo, va a ser igual a la velocidad inicial en x multiplicada con el tiempo. Entonces nos quedaría que el alcance va a ser igual a la velocidad inicial en x multiplicado con el tiempo, pero el tiempo es este, o sea, dos veces la velocidad inicial en y, todo esto dividido entre la gravedad. Entonces, seguimos trabajando, nos va a quedar que velocidad inicial en x por velocidad inicial en y por 2, esto va a ser igual a 2, velocidad inicial en x, velocidad inicial en y, todo esto dividido entre la gravedad. Entonces nos va a quedar que la alcance máximo va a ser igual a dos veces. Nosotros ya sabemos que velocidad inicial en x va a ser igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial multiplicado con la velocidad inicial en y, que sería el seno del ángulo multiplicado con la velocidad inicial. Todo esto dividido entre la gravedad. Entonces seguimos trabajando, nos quedaría de la siguiente forma. Esto va a ser igual el alcance máximo, entonces nos va a quedar a dos veces, entonces sería coseno por seno, que esto va a ser igual al coseno de teta por el seno de teta, y esto multiplicado con velocidad inicial por velocidad inicial, esto sería velocidad inicial al cuadrado. Todo esto dividido entre la gravedad. Vamos a seguir trabajando. Acá arriba entonces tenemos una ecuación o tenemos unos términos que se pueden simplificar si nos acordamos de esta identidad trigonométrica que dice que dos veces el coseno por el seno va a ser igual al seno de dos veces el ángulo. Entonces vamos a sustituir esto acá y nos quedaría que el alcance máximo va a ser igual a todo esto, o sea, al seno de dos veces el ángulo, y esto multiplicado con la velocidad inicial al cuadrado, y todo esto dividido entre la gravedad. De esta forma ya tenemos una ecuación para encontrar el alcance máximo en términos de la velocidad inicial al cuadrado y el ángulo de inclinación. Entonces la vamos a encerrar. Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Luego nos decía que en términos de esto deriváramos otra ecuación, pero para el ángulo de inclinación. Entonces vamos a trabajarla acá arriba. Vamos a trasladar esta ecuación para acá arriba, entonces nos quedaría que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado con el seno de dos veces el ángulo que nos den, y todo esto dividido entre la gravedad. Pasamos esta gravedad para acá, nos va a quedar
gravedad multiplicado con el alcance máximo, y esta velocidad inicial pasaría para acá dividiendo, entonces sería entre velocidad inicial al cuadrado, y esto va a ser igual al seno de 2 veces el ángulo. De esta forma nosotros ya tenemos una ecuación para encontrar el ángulo si nos dan el alcance máximo y también nos dan la velocidad inicial. Sabemos que una vez que hagamos la división y tengamos el número, le sacamos seno inverso, lo dividimos entre 2 y vamos a tener el ángulo que nos estén pidiendo. De esta forma hemos terminado, hemos encontrado las dos respuestas al ejercicio que nos estaban planteando.